Quiero recordarles que estamos estudiando la materia de análisis bíblico. Hemos estudiado ya algunos capítulos de esta materia y en la ocasión pasada, en el último tema, empezamos a estudiar el capítulo 3, que es el contexto. Realmente vimos muy poco acerca de este tema, así que de manera general quiero recordarles, hermanos, que el contexto es una palabra, o la palabra contexto es un término que proviene del latín, contextus, que se refiere a todo aquello que rodea cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, ya sea cuestiones físicas, cuestiones simbólicas, todo aquello que rodea cualquier acontecimiento y que nos va a permitir comprender de una manera más clara y profunda lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en algún momento determinado. La palabra contexto literalmente significa unir en trama, ¿recuerdan? Y comentamos que da la idea de que a través de la observación de diferentes aspectos, de diferentes ideas que suceden y anteceden, en este caso un texto, nos va a permitir comprender la manera en la que el autor de la Biblia fue escribiendo el contenido del capítulo o del libro que nosotros estamos leyendo. Decíamos que la trama da la idea de el contenido de una película, de cómo ésta se va desarrollando a través del tiempo, y si la trama, si el contenido, el desarrollo es bueno, pues incluso nosotros podemos emocionarnos y decir, es que la trama de la película estuvo muy buena, vale la pena verla. Y a veces nos sentimos imposibilitados para poder comunicar todo lo que el contenido de esa película tiene, y le decimos a las personas, mira, la verdad es que es mejor que tú la veas para que puedas comprender mejor. Y hay ocasiones en que pasa lo mismo que con la Biblia. Para que la gente pueda impresionarse y pueda captar realmente el contenido de ella, pues necesita evidentemente leerla de manera particular y personal. Dicho en palabras más sencillas, el contexto tiene que ver con aquello que se refiere a un verso en particular. Por ejemplo, si yo quiero leer un verso y quiero comprenderlo en su contexto, tengo que preguntarme qué dice todo el capítulo de ese libro que estoy leyendo. Si el capítulo no me permite comprender con mayor precisión el verso, entonces tengo que leer todo el libro. Si aún así el libro no lo permite, entonces el testamento y en su defecto toda la Biblia completa. Evidentemente no es lo común, ¿verdad? Tener que leer toda la Biblia para poder comprender un verso en particular, aunque sí hay ocasiones en las que es necesario tener un conocimiento mayor de toda la Biblia. Comentábamos también que el contexto nos va a permitir darnos cuenta que hay ocasiones en las que por costumbre hemos encontrado o hemos aprendido cierta enseñanza, y cuando nosotros nos decidimos estudiarla en su contexto, puede haber ocasiones en que nos demos cuenta que durante mucho tiempo creímos que esa porción de la Biblia tenía algún significado y sin embargo no es precisamente el que nosotros habíamos creído. Vimos un ejemplo, hoy vamos a ver 3 ejemplos más. El primer ejemplo que vimos la semana anterior, nos planteábamos la pregunta de qué fue lo que originó la parábola del rico insensato. Y nos dimos cuenta que esa parábola enseñada por el Señor Jesucristo, si es sacada de su contexto, probablemente se pueda tener una buena enseñanza, pero si nosotros leemos el contexto nos vamos a dar cuenta que fue el resultado de la pregunta hacia el Señor Jesucristo de una persona que no estaba poniendo atención a lo que él enseñaba, su mente estaba más preocupada por lo material, y entonces el Señor Jesucristo utiliza esa situación, esa falta de atención de esta persona para hacernos ver que es más importante estar al pendiente de las cuestiones espirituales. El día de hoy, el tercer ejemplo que vamos a ver se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Y les voy a pedir de favor que busquen en su Biblia este pasaje de la Escritura. Estoy tratando o traté de usar como ejemplos versículos que, en mi opinión, pues son comunes, son conocidos en algún momento dado, que a veces son usados cotidianamente a través de la oración, pero que quizás a veces no estamos plenamente conscientes del significado, de la interpretación
o de la aplicación real de esa porción de la Biblia. En este caso, Mateo capítulo 18, versículo 20, lo voy a leer y voy a pedirle a un par de ustedes que prenda su micrófono y que me diga o que me responda una pregunta. Primero voy a leer el versículo, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La pregunta que quiero plantear, hermanos, es la siguiente. ¿En qué momento esta promesa de Jesucristo es aplicable? ¿Para qué momentos es aplicable esta promesa del Señor Jesús? ¿Alguien puede prender su micrófono y responderme, hermana Gonzaga? Sí, pastor, es congregados, es estar orando en su nombre, es estar unidos para hacer una petición. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Pastor, ¿Para qué momentos es aplicable este pasaje de la Escritura, Enid? cuando hay dos o tres cristianos congregados con un propósito de, como decía la hermana, tal vez para orar, alabar, compartir las escrituras. Gracias, Enid. Vero, ¿levantaste la mano o ibas a levantar la mano? Sí, pastor. Bueno, es exactamente lo mismo. Bueno, yo lo entiendo así como que más específico como para cuando vamos a hacer oración, en oración, dos o Gracias. tres. Así es como yo lo entiendo. Ok, Vero, ¿alguien más? ¿Alguien más? Dice el pasaje, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La pregunta que estoy planteando en esta ocasión es, ¿esta promesa de Jesucristo en qué momento es, para cuándo es aplicable? La opinión de las tres hermanas, ¿verdad? De manera resumida, es cuando estamos reunidos para orar o para alguna cuestión de esa naturaleza. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión al respecto, hermanos? ¿Distinta a esta? ¿No? Ok. Quiero que leamos el contexto. Recuerden que el contexto son aquellos versículos que anteceden o que suceden a la porción de la Biblia que yo estoy leyendo. Como las hermanas lo comentan, la mayoría, o más bien un buen número de creyentes, efectivamente utilizan este pasaje de la Biblia cuando están orando, cuando va a empezar el culto dominical o el culto en nuestro caso tenemos culto los miércoles, hay iglesias que tienen otros días u otras reuniones de diferente tipo y con base en esta palabra de Jesús, pues utilizan la referencia en sus oraciones. Pero vamos a ver qué dice el contexto. Aquí mismo en Mateo tenemos que regresar hasta el versículo 15. Es decir, vamos a ver qué es lo que originó que Jesucristo dijera estas palabras. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. A ver, voy a hacer un paréntesis porque todavía voy a leer hasta el versículo 19. Pregunta, hermanos, hermanas, ¿de qué está hablando esta porción de la Biblia? ¿Cuál es el tema que se está tratando aquí? Del perdón, de ponerse, conciliar, pues. Ajá, ¿qué más? ¿Alguien más de manera particular? ¿Cuál es el tema que se está desarrollando aquí en Mateo 18, 15 al 18? ¿Cómo se debe perdonar a un hermano? ¿Alguien más? Plina. ¿Cuál es el tema que se está desarrollando en los versículos 15 al 17 que leí? Pues cuando el hermano peca contra nosotros. ¿Alguien más? Está hablando de la disciplina. Este pasaje está hablando acerca de la disciplina, que es aplicable cuando algún hermano tiene un problema con otro. En ese sentido, ¿verdad?
la opinión es correcta. Cuando hay hermanos que tienen problemas unos con otros, se está motivando a la reconciliación. Pero si ustedes se dan cuenta, el versículo 16 dice, si no te oyere, toma contigo a uno o dos, es decir, ya hubo un problema, ya no hubo un deseo de reconciliarse. Después dice, si no te escucha a ti y no escucha a los hermanos, dice, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, la iglesia tiene que expulsar a esas personas. Por eso es que el tema central de esta porción de la Biblia no es tanto la reconciliación, que la incluye, sino la disciplina a quien no quiere ser reconciliado. ¿Sí me explico? Ese es el tema que se está desarrollando. Luego dice el versículo 18. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, de acuerdo al contexto, Mateo capítulo 18, versículo 20, no es una promesa de Jesús en la cual él está diciendo que él está reunido cuando dos o tres personas se unen para orar, o para empezar el culto dominical, o el culto de los miércoles. Lo que Jesús está diciendo es que él está en medio de dos o más personas congregadas, o en este caso como iglesia, cuando están reunidos para disciplinar a alguien. Yo no sé si en sus iglesias, hermanos, lamentablemente en la nuestra no es lo común, pero ha llegado a ocurrir que hemos tenido que disciplinar a alguien. ¿Y qué pasa cuando tienes que disciplinar a alguien? A veces viene el orgullo, viene la arrogancia. Y se levanta el hermano y dice, ¿y ustedes quiénes son para disciplinarme a mí? ¿Verdad? Algunos muy bíblicos dicen, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no? Como para defenderse un poquito, ¿no? Es decir, nadie puede juzgarme. ¿Ustedes quiénes son? Peor aún, a veces la iglesia misma no disciplina porque dice, es cierto, ¿quiénes somos nosotros para disciplinar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Bueno, individualmente, solo somos cristianos comunes. Y permítame usar una frase, tal vez exagerada, individualmente no somos nadie, pero reunidos como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cristo está en medio de la iglesia dando su autoridad para disciplinar a ese creyente que no ha querido escuchar la exhortación de perdonar y ser perdonado por su hermano. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, cuando la iglesia va a disciplinar, lo hace porque en medio de ella está Cristo. En medio de ella está el Señor, la cabeza de la iglesia, la autoridad, el dueño, dando la autoridad a la iglesia para expulsar a ese hermano. Porque cuando el pasaje, el verso 17 dice, si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ¿sí? Los gentiles eran personas que no tenían ningún interés en el evangelio, estaban fuera de la iglesia. Los publicanos, ¿sí? Eran, si bien es cierto, eran judíos, ellos eran considerados, ¿verdad? Lamentablemente, equivocadamente, pero lo peor, pecadores que estaban fuera también. Y entonces, metafóricamente, lo que Jesucristo está diciendo es, ténganlos como personas de fuera que no tienen temor, que no tienen interés en el evangelio y deben de estar fuera de la iglesia. Y después dice, lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, lo que ustedes como congregación decidan aquí va a ser respetado en el cielo. A eso se refiere, lo que atan en la tierra es atado en el cielo. Y después les dice, si ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan ¿para qué? Para disciplinar o para perdonar, va a ser hecho por su Padre que está en los cielos. Y entonces en ese contexto de disciplina, Jesús dice, porque donde están dos o tres congregados, permítanme decir, dice en mi nombre, para disciplinar, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Entonces, en este pasaje de la Biblia, Jesucristo no está prometiendo que Él va a estar en medio de cualquier reunión, sino particularmente
cuando la iglesia está reunida en su nombre para disciplinar a un cristiano rebelde. Pero lamentablemente muchos creyentes sacan de contexto este pasaje y lo utilizan como ustedes o como lo hemos comentado aquí. Vamos a empezar el culto, lo vamos a terminar, vamos a hacer una reunión, se va a reunir una célula o una casa de oración, etcétera, etcétera. Y Señor, tú prometiste que vas a estar con nosotros porque lo dice tu palabra. No. Ahora, ojo, no significa que Jesús no está en medio de una congregación. Eso es real. Pero hay otros pasajes más apropiados para soportar eso. Miren, sin perder Mateo, porque vamos a regresar allí. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. ¿Jesucristo está en medio de la iglesia? Claro que sí está, pero este pasaje que acabamos de leer específicamente es una promesa aplicable cuando la iglesia está reunida para disciplinar. Dice 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, lo que Pablo está enseñando es que como iglesia somos templo. Es decir, somos el tabernáculo en el cual mora la presencia de Dios, en este caso el Espíritu Santo. Dice, está entre ustedes. Pablo está exhortando a la iglesia, dice, ¿cómo es posible que tengan tantos problemas, que haya tantas dificultades, que haya tantas situaciones difíciles entre ustedes, que ya se les olvidó que el Espíritu está entre ustedes y que Él es el Espíritu de santidad, que tienen que honrarlo con su comportamiento? O por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Metafóricamente, el ángel se refiere al pastor y el candelero se refiere a la iglesia. Entonces, lo que dice, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio, ¿verdad?, de la iglesia. Cuando tú y yo estamos reunidos como iglesia, cantando, alabando, adorando, escuchando la predicación, el Señor anda en medio de nosotros. Él está allí, está su presencia. Y cuando yo oro, yo puedo decir, Señor, yo sé que tu presencia está aquí porque tú lo prometiste. O quizás también los discípulos, ¿verdad?, sabían que Jesús había prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Algunos usan ese pasaje, pero esa promesa es cuando ellos salgan al fin del mundo a predicar la palabra. Entonces, vamos a regresar, por favor, a Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Con qué propósito? Para disciplinar a alguien, a cualquier hermano que no está siendo, ¿verdad?, obediente, que se está portando como gentil y publicano al punto de que tiene que ser desechado, que tiene que ser expulsado de la iglesia. Dice, yo estoy en medio de ustedes para darles la autoridad de lo que ustedes están haciendo. Yo voy a escuchar la petición de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando alguien es expulsado, la iglesia ora ante Dios y dice, Señor, nos duele, en este caso Germán, que el hermano Germán haya sido rebelde. Tú sabes que el hermano con el que tuvo problemas, habló con él, trató de animarlo, llevó testigos. Como iglesia lo hemos culminado y no quiere, Señor, no ha querido sujetarse, ¿verdad? Oramos a ti para que tú trates con él. Y entonces el Señor escucha esa oración. Es como si estuviéramos atando algo en el cielo. ¿Dudas, preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Esta clase es práctica, así que en esta clase sí voy a pedirles, por favor, su participación. ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? A los pocos que tienen el video prendido, los veo pensativos. Bueno, pastor, yo nada más un comentario. Ahorita así como lo está explicando, ya este versículo ya como que ya me cambió la idea, porque incluso el pastor lo utiliza como para la oración. Entonces esa era la idea de que para mí eso era lo que estaba diciendo, ¿verdad? Así es.
Es correcto, hermana Vero. Y la verdad, para ser honesto, muchas veces estamos acostumbrados a un vocabulario cristiano que repetimos una y otra vez, quizás sin una mala intención, pero es incorrecto. Pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos sacando de contexto palabras de Jesús que efectivamente fueron dichas por él, pero con propósitos específicos. Y como acabamos de mencionar, hay otros pasajes de la Biblia que sí hablan acerca de eso. En el mejor de los casos, hacemos una oración con esa esperanza. Pero si ustedes recuerdan, el propósito de esta materia, que incluye la visión, me recuerdo, si mal no recuerdo, la hermana Nid me decía, oiga, hermano Fremán, esto tiene que ver con exégesis. Le decía sí y no, porque la exégesis tiene una perspectiva que es conocer únicamente la aplicación del verso. La hermenéutica tiene como propósito conocer la interpretación, pero en esta materia vamos a aprender a observar, a interpretar, a aplicar. Es decir, vamos a ser más incluyentes. Y decíamos que para que yo pueda comprender un verso, yo necesito, ¿sí?, conocer su significado, pero dentro del contexto. Por eso la palabra contexto significa unir en trama, es decir, cómo se fue desarrollando la idea, por qué Jesús tuvo que decir esas palabras, porque quizás conociendo el corazón del ser humano, sabía que en algún momento cuando la iglesia quisiera disciplinar, alguien iba a preguntar, ¿y ustedes quiénes son? Dijo, yo estoy en medio de ellos. Es como cuando tú le encargas a uno de tus hijos, bueno, aquellos que tenemos hijos, ¿no? Dile a tu hermano que haga esto, y viene el otro y le dice, ay, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Y tú quién eres para decirme? Y tú estás atrás de ella, porque yo le dije que lo hagas. Ah, caray. En ese momento el hijo voltea y dice, ah, no, pues así, como decía el chavo del 8, ¿no? Ah, no, pues así, pues sí. ¿Por qué? Porque tú estás allí dando autoridad al hijo que le mandaste a hacer las cosas. Pero si el otro le dice, y a ti, no, pues yo te digo, no, pues no lo voy a hacer. ¿Quién eres tú? En ese sentido, quizás, tiene razón. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Enid. Si me permite, gracias. El versículo que está antes, creo que también se ha usado mal, ¿verdad? Que dice sí. Que todo lo que atares en el cielo, no, esperen, para no decir todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Sí. Sí, creo que se ha usado mal, lo hemos usado mal también. De hecho, déjame decirte, hermana Anit, no quise involucrarme en eso porque no era mi propósito. La Iglesia Católica lo utiliza para decir que por eso ellos, los sacerdotes, pueden perdonar pecados, porque ellos tienen el poder de atar y desatar. Pero este verso es incorrecto. O sea, su aplicación es incorrecta. Aquí lo que está diciendo Jesús es, yo voy a escuchar en el cielo la decisión que ustedes tomen, sea para atar o desatar, sea para disciplinar o cuando se desata, cuando se perdona, como dice la epístola de Pablo a los Corintios. Ajá, y pero es que, sí, ajá, sí, perdón, termina. Porque se ha usado en algunas iglesias, sobre todo de tipo carismático, para decir, atamos, por decir, los demonios, desatamos prosperidad, y en ese sentido sí. También está, creo, muy mal usado. También, ese pasaje no habla de eso. El creyente no tiene poder ni para atar ni para desatar, ¿verdad? Y menos a los demonios y menos al diablo, por lo menos no en el contexto en el que se utiliza, ¿verdad? Sí, gracias, pastor. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Insisto, traté de buscar pasajes que en mi experiencia he escuchado que son comunes, pero puede haber muchos otros más. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De nuevo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La pregunta que voy a plantear es la siguiente. Aquí Jesús dice que está tocando la puerta. La pregunta es, ¿a la puerta de quién? ¿A la puerta del corazón de quién?
Abran sus micrófonos. ¿Ante la puerta de quién está tocando? Pastor. ¿De quién? Del creyente. ¿Del creyente? ¿Alguien más? Sí, del La puerta de cristiano, quién del creyente. Del creyente. ¿A qué te refieres con el creyente, Nid? Ah, bueno, con alguien no solo que cree en Cristo, sino que es cristiano, ¿sí? Que Ajá. es renacido. Ok. Para la comunión con el Señor Jesús, ¿no? Es lo que él está diciendo. A la puerta del creyente para la comunión con él. Ok. Vero. Yo aquí lo entiendo más bien como cuando alguien está dando el plan de salvación a otra persona que lo está escuchando por primera vez, que él le está llamando. Entonces, es una forma de decirte, si tú te estoy hablando, o sea, si tú abres la puerta, entraré a ti. Si tú me recibes, entraré a ti y cenaré contigo. Así es como Gracias. yo lo Dice entiendo. Yadi en el chat. Yo lo entiendo al corazón de los inconversos. Gracias, Yadi. Bien, vamos. El contexto. Adelante, Luis. Primero, creo que deberíamos checar el contexto, ¿no, hermano? Exactamente. Vamos a checar el contexto. El contexto en el versículo, el contexto inmediato nos lleva al versículo 14. Y el versículo 14 al 20, al 22 de hecho, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la desnudez la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De acuerdo al contexto, la iglesia de la Odisea era una iglesia, ¿verdad?, que lamentablemente no estaba siendo obediente a Dios. La iglesia creía que por la situación económica que tenía, lo tenía todo, ¿verdad? No necesitaba a Dios y eso le había llevado a vivir un corazón de rebeldía. De tal manera que es como si hubieran sacado a Cristo de su corazón, de su vida. La iglesia estaba tan mal que Jesucristo toca la puerta del corazón de la iglesia y les dice, ¡hey! Me han sacado de su vida. Están gobernándose ustedes mismos. Ábranme. Hermanos, esto es algo muy grave, es algo muy serio. Lamentablemente, algunas iglesias, hermanos, quizás hemos sacado a Cristo de nuestra vida, porque somos rebeldes, porque somos pecadores, porque quizás hemos prosperado económicamente, porque creemos que no lo necesitamos. Y el Señor está haciendo un llamado al arrepentimiento. Dice, me han dejado afuera de la iglesia, yo soy el Señor de la iglesia, déjenme entrar. Hermanos, Jesús no está tocando a la puerta del corazón del inconverso para ser salvo, está tocando al corazón del creyente que lo ha sacado de su vida. Está tocando al corazón de la iglesia que lo ha sacado de su vida. Entonces, cuando yo uso este pasaje para evangelizar, lo estoy usando incorrectamente. Hay otros pasajes que me enseñan, sí, el tema que se toma normalmente aquí, pero está tocando al corazón de creyentes, de la iglesia que ha sacado a Cristo. Hermanos, cuando una iglesia saca a Cristo del medio, ya no puede ser llamado iglesia. Es un club social, es una reunión de personas, pero no una iglesia. Lo que nos hace iglesia es que Cristo está en medio de nosotros. Si nos damos cuenta, es una situación muy grave aquí. Miren,
¿Por qué no mejor utilizar otros pasajes de la Biblia donde, por ejemplo, miren a Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4? Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, 3 y 4, 5 incluso. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú le estás compartiendo de Cristo a una persona y le quieres decir que a Dios le interesa su vida, dile, mira lo que dice este pasaje de la Biblia. Él quiere que tú, como cualquier persona en el mundo, vengas y lo conozcas a Él. Tú sabes qué es la verdad. La verdad es Cristo. Él es la verdad absoluta. Él no quiere que los hombres se mueran, que vayan a un lugar de condenación. Él envió a Jesucristo, el único mediador entre tú y Él. Si tú crees en Cristo, tú puedes ser salvo. Él quiere ser tu Salvador. O por ejemplo, Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. ¿Quién no conoce este pasaje de la Biblia? De Juan capítulo 3, versículos 14 al 16, donde dice la palabra de Dios, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, ¿cuánto te ama el Señor? Él ama a cualquier persona en el mundo. Y si tú crees en Él, Él te va a dar un regalo maravilloso, el regalo de la vida eterna. Pero yo no puedo utilizar Apocalipsis 3:20 para decirle que el Señor está tocando a la puerta de su corazón. Está tocando a la puerta de la iglesia que lo ha sacado ya. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Entonces, quiero que no. ¿Por qué surgen los errores doctrinales? ¿Por qué surgen enseñanzas erróneas que son sacadas de la Biblia? Porque no estudiamos el contexto, porque no aplicamos normas sanas, lógicas y escrituralmente válidas, como hemos venido estudiando en esta manera, en esta materia. Y entonces es muy fácil tomar una porción de la Biblia, una palabra, y aplicarla a lo que yo quiero, o a lo que creo, o a lo que he escuchado. Recuerden que precisamente el método inductivo tiene como propósito enseñarnos el significado real de un pasaje. El problema está en que normalmente nosotros leemos la Biblia no desde la perspectiva del método inductivo, sino del método deductivo, es decir, ya con prejuicios. Yo cada que leo Apocalipsis 3:20 digo, este pasaje habla de salvación. Yo ya voy anticipado para comprobar con la Biblia lo que yo creo, pero no para saber lo que la Biblia dice. Y recuerden que el método inductivo nos enseña que debemos de dejar hablar a la Biblia. ¿Preguntas, comentarios? Yo, pastor. Sí. En este pasaje de segunda de Timoteo, o sea, ¿cómo lo manejan los calvinistas que defienden la predestinación, verdad? Porque para mí este pasaje también es como bien claro, sí, de que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, sean salvos. Así es. Sí, lamentablemente el calvinismo, las iglesias reformadas dicen que no, que el Señor ya tiene a sus elegidos, los cuales son los únicos que van a ser salvos, ¿verdad? Este pasaje evidentemente es muy claro. ¿Algún comentario de este pasaje? Sí nos damos cuenta, hermanos, cómo al estudiar el contexto podemos comprender mejor y darnos cuenta de la realidad, del significado de un verso. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 23. Recuerden que el contexto nos permite unir entre ambas, es decir, seguir la lógica del mensaje, ver cómo se ha ido desarrollando. ¿Por qué el Señor o por qué el autor dijo esas palabras? ¿Bajo qué contexto la dijo? Para yo poder interpretar este pasaje de la Biblia. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dice, entonces ya nos dimos cuenta que aquel pasaje de Mateo que dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre y yo estoy en medio de ellos, no es una promesa para cuando está el culto dominical, sino para cuando la iglesia está reunida para disciplinar. Ya vimos que Apocalipsis 3:20 no está tocando, Jesús no está tocando el corazón del inconverso,
está tocando el corazón de la iglesia que lo ha sacado del medio. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La pregunta es, ¿por qué dijo Jesús estas palabras? ¿A quién se las dijo? ¿Por qué? ¿Qué originó que Jesús tuviese que decir estas palabras? Ahora bien, vamos a darnos cuenta que en este pasaje el contexto nos llevaría al versículo 21, pero atención, hermanos. Cuando estudiamos los evangelios, el contexto no nada más es el verso que está antes y después, sino el contexto es lo que dicen los otros evangelios sobre el mismo tema. Repito, particularmente cuando yo voy a leer o a interpretar un pasaje de los evangelios, el contexto inmediato no solo es lo que dice antes o después en ese evangelio, sino lo que otros evangelios dicen sobre el mismo tema. ¿Ok? Eso es algo muy importante. El hermano Gerardo Kerkova había escrito muy bien en el chat que se refería a la iglesia, ¿verdad? Comenta David Larios que a qué se refiere el versículo 21. Quiero pensar que se refiere a que al 3:21 de Apocalipsis, hermano. Esa es tu pregunta. Vamos a ver el contexto de este pasaje, hermanos. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice el versículo 21 y 22, dice, pero les mandó que nadie dijesen eso, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Según Lucas, aparentemente las palabras del Señor Jesús fueron dichas después de que él da a conocer la noticia de que va a padecer mucho. Pero, como acabo de mencionar, cuando se trata de un evangelio, yo necesito consultar qué otra información adicional proporcionan los demás evangelistas. Y entonces tengo que irme a Mateo. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, contiene la misma enseñanza. Solo que Mateo contiene un detalle o algunos detalles adicionales que no contiene Lucas. Dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Se dan cuenta? Es la enseñanza. Entonces Pedro, es algo que Lucas no dice. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Quiero que observen que Mateo nos dice que una vez que Jesús anuncia el sufrimiento que se acercaba, Pedro se acerca con él a condenarlo a que no permita que eso ocurra. Y el Señor lo reprende duramente diciéndole, quítate delante de mí, Satanás. Pero Lucas agrega un detalle que no dice Mateo, y lo que Lucas agrega es que les dice a todos los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, para que yo pueda interpretar Lucas 9:23, tengo que darme cuenta que, según Lucas y Mateo, Jesús está hablando de la cercanía del momento de su crucifixión y por consecuencia de los sufrimientos que iba a vivir. Que uno de los discípulos llamado Pedro le está diciendo que no quiere que padezca eso, y Jesús le dice, lo que tú no quieres que yo viva, yo quiero que todos ustedes sean capaces de vivirlo por mí. Por eso dice, decía a todos, va de nuevo, lo que tú no quieres que yo sufra, yo quiero que todos aquellos que pretenden seguirme sean capaces de hacer exactamente lo mismo que yo.
Es decir, negarse a ustedes mismos, enfrentar cualquier situación que les lleve, ¿sí? Si es necesario a sufrir, eso va a indicar que ustedes están dispuestos a seguirme. Por eso Jesús habla de tomar su cruz, porque lo que él iba, es a donde él iba próximamente. ¿Qué le iba a llevar a la cruz, hermanos? La obediencia al Padre. Y lo que Jesús le dice a Pedro y a todos los discípulos es, yo quiero que ustedes estén dispuestos, como yo, a dar su propia vida por obedecerme y seguirme. Ya nos dimos cuenta entonces qué fue lo que originó las palabras de Jesús. No fue simplemente un momento en que dijo, ya sé, les voy a hacer una gran exigencia. No, la exigencia provino del hecho de que aquel discípulo decía, no, Señor, no lo hagas. Y dice, eso es lo que tengo que hacer y lo que tú tienes que hacer también. Cuando leemos estos 4 ejemplos, hermanos, podemos ver muchos más, y yo les animo de verdad a que cuando leemos la Biblia, analicemos claramente el contexto. Probablemente se nos va a venir a nuestra cabecita, hermanos, una pregunta. Y la pregunta es, ¿hasta qué límites debo de consultar el contexto? ¿Hasta qué límites debo de consultar el contexto? Bueno, la verdad es que no hay un límite. El límite es marcado por la Biblia, y la única manera de marcar un límite es encontrar aquella porción de la Biblia, ¿sí?, en donde empieza a desarrollarse la idea y donde termina. ¿Se acuerdan que en la materia de introducción a la Biblia les comenté que las divisiones que contienen la Biblia en capítulos y en versículos y sobre todo en párrafos ya es trabajo humano, no es inspirado? Y yo les decía que si bien es cierto, todas las casas editoriales dividen los capítulos en párrafos, no todas las editoriales dividen los párrafos igual. Por ejemplo, la Biblia Thompson hace una división de párrafos. Las sociedades bíblicas hacen una división de párrafos. Otras editoriales son distintas, pero muchas veces nosotros creemos que ese párrafo de X versículo a Y versículo está abarcando todo el tema, y no me preocupo yo como estudiante de la Biblia de ver realmente hasta dónde hasta dónde me tengo que ir para encontrar el origen del tema que el autor, o en este caso Jesucristo, está tomando. Por eso es que se dice que no hay un límite, porque además yo puedo ir a lo que sucede y antecede a mi versículo y a mi capítulo, y quizás a veces mi contexto me va a llevar a ver otra enseñanza semejante del mismo autor en otra epístola, en otra carta, para entonces poder comprender o interpretar el pasaje que yo estoy tratando de estudiar en ese momento. Entonces, toda la trama, todo el discurso, todo el contenido que el autor está escribiendo y que nosotros ahora estamos leyendo, hermanos, ¿cómo tiene que ser estudiado? Cuidadosamente. Cuidadosamente. ¿Por qué? Porque muchas veces también, hermanos, los autores bíblicos, pues no seguían un orden, llevaban ideas, desarrollaban una y luego otra. Entonces tengo que buscar en este libro cuántas veces desarrolló esa misma idea, y con base en eso, entonces ya poder conocer de qué manera el autor está argumentando el tema que está desarrollando en sus escritos. Entonces, cuando yo leo un pasaje, debo de leerlo, lo vamos a ver incluso más adelante, una y otra vez. Debo de evitar hacer un examen rápido. No, tengo que hacer un examen repetido, un examen cuidadoso, para poder comprender realmente la manera de escribir, la manera de pensar, la manera de razonar del autor que está escribiendo, hermanos. Ahora bien, la otra pregunta que puede surgir es la siguiente: ¿siempre hay un contexto? No, no siempre hay un contexto. Particularmente en los libros de Salmos, no siempre hay contexto. En el libro de Eclesiastés, normalmente no hay un contexto. O en el libro de Proverbios, no siempre hay contexto. Por ejemplo, el libro de Proverbios tiene más de 900 proverbios, más de 900 sentencias, que en su gran mayoría son enseñanzas aisladas, pero que por supuesto tienen que estudiarse entonces de manera particular. Y otra vez me voy a valer de un ejemplo. Vamos a ver un verso
que no tiene contexto, pero que se puede estudiar e interpretar correctamente. Por ejemplo, por Proverbios 22:6, que me atrevo a creer que incluso muchos de los que estamos aquí conectados en Zoom o bien en Facebook, pues sabemos hasta de memoria. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y también después de leerlo, voy a plantear algunas preguntas. Hermanos, abran sus micrófonos, siéntanse con la confianza de compartir sus opiniones. No vamos a evidenciar a nadie. Lo importante es que estemos nosotros participando. ¿Ok? Bien. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 lo siguiente. Voy a esperar a que vayan ustedes allí. Es Proverbios, pastor. Pastor nos dijo que Proverbios. Sí, Proverbios 22:6. Perdón, ¿dije otro pasaje? Sí, Apocalipsis. Dice Apocalipsis. Perdón, Proverbios Dijiste 22:6. Proverbios. Proverbios 22:6. Es que estoy leyendo aquí un mensaje que me estás mandando en el chat de Apocalipsis. Bien, dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí no hay un contexto. La pregunta es, ¿qué significa este verso? Yo, pastor. Que desde chico el niño hay que enseñarle de la palabra de Dios, y cuando él sea grande, pues que no se va a apartar de él, porque se va a acordar de lo que se le enseñó desde chico. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué significa Proverbios 22:6? Me imagino. Como que puede interpretarse de dos maneras, como dijo la hermana, y como que si dejas al chico, o sea, que continúe como va, bien o mal, después ya de grande continuará igual. Ajá. ¿Alguien más? Pues es como educar, disciplinar al niño en cuanto pues a la palabra de Dios. Ajá. Si este pasaje significa que yo instruyo a un niño en su camino, es decir, en el camino de Dios, y cuando sea viejo no se va a apartar de él, entonces ¿por qué muchos hijos de hermanos de la iglesia, muchos de nuestros hijos crecieron y se apartaron del evangelio? Si esto es una promesa de Dios, entonces algo está fallando, porque hay niños en nuestras iglesias que fueron enseñados desde pequeños en el evangelio, que crecieron, entraron a la preparatoria, entraron a la universidad y ya no quisieron saber nada del evangelio. Es más, reniegan de su fe. Entonces, algo está fallando aquí. ¿Sí nos damos cuenta? Este pasaje habitualmente se utiliza como una promesa para eso, pero este pasaje no significa eso, no es una promesa de eso. Este pasaje dice instruye. Instruir es una palabra que significa guiar, enseñar o dedicar tiempo al niño. El padre de familia, todos los que somos padres de familia, debemos entender que ser padres conlleva muchas responsabilidades. Tener hijos no es nada más traerlos al mundo y pagarles una buena escuela, no. Tener hijos es ocuparnos de ellos, es dedicarles tiempo. Los principales maestros de los hijos somos los padres y tenemos que instruirlos. La palabra instruir no solamente da la idea de guiar, de enseñar, de dedicar tiempo, incluso da la idea de alimentar su mente, sí, su corazón, su espíritu, sí. Pero vean lo que dice, instruye al niño, y esa palabra niño puede referirse a niños, a adolescentes e incluso jóvenes, porque en el vocabulario hebreo, ¿verdad?, se aplicaba así, ya sea niño, ya sea adolescente o ya sea joven. Pero ¿dónde está la clave? En su camino. Si yo aplico la ley de desasociación, tengo que separar completamente el verso para comprender cada palabra. Y ya vi que instruir significa enseñar, dedicar tiempo, guiar al niño, ya sea adolescente o sea joven. Y luego dice, en su camino.
Su es una palabra que no está de más. En hebreo diría suyo de él, lo que le pertenece a él. Y camino es una palabra que da la idea, es una invitación al padre de familia a descubrir cuáles son los dones y talentos de ese niño. Y con base en esos dones y talentos de ese niño, invertir tiempo en él para que ese niño se desarrolle en lo que él puede llegar a ser cuando sea grande. Por ejemplo, habemos padres, o hay padres que quisieron ser doctores y no pudieron ser doctores y se frustraron y quieren que sus hijos sean doctores, ¿no? Hay padres que quieren que sus hijos sean futbolistas y los meten a jugar fútbol y nada más nunca meten un gol, ¿verdad? Somos torpes, pero a fuerzas queremos que sean futbolistas. Y no nos damos cuenta que ese niño tiene habilidades para la música, que tiene habilidades para las artes, que tiene habilidades para las ciencias. Ese es su camino, son sus habilidades. Es lo que Dios le dio. Son los dones y capacidades que Dios le dio como individuo, como persona. O más aún, a veces queremos educar a todos los hijos por igual. Y no es así. Cada hijo debe de ser educado de manera individual, diferente. A lo mejor tú dices, bueno, sí, a las niñas se les educa de una manera y a los niños de otra. Ok, pero si son dos niños, aún así, cada hijo se educa de manera distinta, personal, independiente. ¿En qué? ¿Cuál es la idea de su camino? En el curso de su vida, de acuerdo a las habilidades que tienen. Un padre debe de ser capaz de ver a su hijo desde pequeño, o su adolescente, o su joven, en qué es fuerte, en qué es débil. A veces, hermanos, nos damos cuenta que a nuestros hijos nada más no se les da la escuela, y a fuerzas queremos que estén en la escuela, y van a la escuela, y salen, y reprueban, y no pasan las materias, y sufren, y se les lastima, se les ofende, se les golpea, porque son unos rebeldes, son unos flojos, son unos burros, etcétera, etcétera. Pero él no puede, no es lo suyo. Pero ¿cómo vamos a tener un hijo, verdad, que no termine una carrera profesional? ¿Cómo voy a tener un hijo obrero? ¿Cómo voy a tener un hijo comerciante? No es posible. Tú lo tienes que hacer y para eso me mato y para eso. No. A veces los padres no aceptamos la realidad de nuestros hijos. Entonces, dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, si nosotros aprendemos a observar a nuestros hijos desde pequeños, descubrimos sus dones, sus talentos y los acompañamos para perfeccionarlos, para desarrollarse en ellos cuando sean viejos, van a seguir siendo eso. Buenos deportistas, buenos arquitectos, buenos ingenieros, buenos doctores, o buenos mecánicos, o buenos barrenderos. Pero nada hay de malo en eso, hermanos, porque son las habilidades y capacidades que ellos tuvieron. Sí, obviamente tengo que instruir al niño en lo bueno, eso es un hecho, porque ¿qué padre enseña? Bueno, a lo mejor sí los hay, ¿verdad? Pero bueno, iba yo a decir, yo no educo a mi hijo para robar, o para ser un ladrón, o para ser un drogadicto, un borracho, ¿no? Un malviviente. Lo educamos para ser un buen niño, eso se da por hecho. Pero no es lo que este pasaje dice. Este pasaje no dice que si yo instruyo a mi hijo desde pequeño en el evangelio, nunca se va a apartar de él, porque eso no es cierto. Hay muchos hijos, muchos cristianos, tenemos hijos que hoy no quieren saber nada del evangelio. Entonces, ¿significaría eso que Dios falló en su promesa? Pero esto no es una promesa. No para lo que nosotros estamos diciendo. Hay otro pasaje de la Biblia, sin perder Proverbios, vamos un segundito, hermana, sin perder Proverbios, ¿verdad? En la mañana que estaba yo repasando mis notas para la clase de ahorita, vino a mi mente este pasaje porque va relacionado y aunque no lo tenía considerado, quiero tomarlo porque es otro pasaje que también se usa equivocadamente y va más o menos de la mano. Dice Hechos 16, 28 al 31. Hechos 16, 28 al 31. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Está con el carcelero de Filipos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?
ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es otro pasaje. El primero dice, si tú enseñas a tu hijo desde pequeño en el Evangelio, nunca se va a apartar. No es cierto. El otro dice, si eres salvo tú, va a ser salva toda tu casa. No es cierto, porque yo conozco hermanos que tienen años en el Evangelio y su familia jamás ha querido ir por lo menos pararse en la iglesia. Y a muchos de ellos los han aborrecido como familias. Conozco por lo menos un caso de un hermano que su mamá lo echó completamente, le quitó todo lo que tenía, lo desheredó completamente. Y él, pudiendo vivir en una mejor condición económica, vive muy mal. Este pasaje no es una promesa. Pablo está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees, y si tú crees, puedes llevar el Evangelio a tu casa y por medio de ti el Evangelio puede llegar para que tu casa, si cada uno decide, sea salvo. Pero no es una Vamos a promesa. regresar a Proverbios. Vamos a regresar a Proverbios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Preguntas, hermanos? ¿Sí nos damos cuenta? Sí, Emil. pastor. Una pregunta. Si no nos da, pues nosotros estamos leyendo este versículo de instruye al niño en su camino, y si no tenemos la claridad que usted nos dio ahorita, ¿qué hago yo para interpretarlo correctamente? En esta materia de análisis bíblico vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que cuando yo no tengo una herramienta, debo de entonces aplicar. Por eso, fíjense qué interesante, por eso yo les decía que la primera clase era muy importante. Y lo mencioné hace rato, tengo que aplicar la ley de desasociación. ¿Se acuerdan del motor armado y el desarmado? El armado está funcionando, el desarmado es el mismo. ¿Qué hago? Desarmo el motor, conozco, ¿verdad?, cada parte, su nombre, qué función tiene, qué papel lleva a cabo en el funcionamiento del motor, lo vuelvo a armar perfectamente y lo echo a andar y ahora sí ya puedo decir, ya sé por qué este motor funciona. Un versículo también. Entonces tengo que usar herramientas que vamos a aprender a usar aquí para conocer el significado de cada palabra. Y cuando conozco el significado de cada palabra, puedo interpretar lo que ese verso significa. Y lo que este verso significa es lo que ya les comenté. Pero quiero escuchar comentarios. Pastor, ¿Alguien más? ¿Maru o quién? Noemí. Bueno. Soy Noemí. Sí, Maru. Es que en Proverbios 22 decías que no es una promesa. Entonces yo puedo decir que lo que mencionó en Hechos tampoco es una promesa. ¿Tampoco? Sí, o sea, que puede ser que el Evangelio llegue porque tú creas, pero también a veces lo tomamos como una promesa. Ándale, cree, y a veces así lo enseñamos. Y decimos, si tú crees, vas a ver que toda tu familia va a ser salvo. Y aquí, pues, con esta explicación, pues me doy cuenta que luego andamos mal. Sí. ¿Por qué? Porque lo que hemos escuchado a través del tiempo y lo repetimos. Sí. Y lo repetimos una y otra vez hasta que nos convencemos que eso es. Sí. Pero aquí estamos aprendiendo a interpretar correctamente, porque análisis bíblico me va a permitir interpretar correctamente. No estamos aplicando todavía, estamos interpretando. Hermana, antes de la hermana Ingrid, había prendido su micrófono Noemí. Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bueno, yo entiendo entonces que no es una promesa ninguno de los dos versículos que leímos. No. Porque, bueno, como usted ahorita, yo entiendo que tenemos que estar desarrollando y apoyando esas fortalezas o esas debilidades que tengan, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos. Pero en el caso, por ejemplo, de nuestra familia, tenemos que estar trabajando constantemente también con ellos en la enseñanza del Evangelio, porque no es así como una varita mágica que, bueno, pues aquí dice el versículo que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y ya se va a dar solo. No, nosotros tenemos que estar trabajando continuamente con nuestra familia, así lo entiendo. ¿Sí es así? Exacto. ¿Qué fue lo que hizo el carcelero de Filipos, Noemí? Lleva a Pablo
Y Pablo le empieza a compartir, y lo que el carcelero hace es juntar a toda su familia para que escuchen lo que Pablo está enseñando, y todos creen, y todos son bautizados. Él hizo lo que tenía que hacer. Entonces sí, tiene razón, es lo que tenemos que hacer. En su caso todos creyeron, en el caso de Cornelio también, pero no es el caso de todos. ¿Sí nos damos cuenta? Sí. No lo es, porque entonces Dios está fallando en sus promesas, una y otra vez. Y Él no falla, Él no miente. Ahora sí, Ingrid. Sí, pastor, también yo creo que eso de que serán salvos yo y mi casa es por cuestión de mi testimonio, no lo que yo estoy reflejando. El Sí, cambio claro, que ya yo son otros estoy, aspectos. sí, y de los niños cuando los instruimos, que los enseñamos a andar en los caminos de Dios, es difícil que se aparten cuando están bien cimentados desde niños, que están bien Sí. instruidos. Por eso dice que no se apartarán, pero no es algo seguro. Ellos tomarán Así sus es. propias decisiones cuando ya tengan que tomarlas. Así es, los hijos crecen y van tomando a veces decisiones equivocadas. Muy bien. Entonces, recapitulando, analizar el contexto es la forma correcta de comprender el significado de un verso. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? No siempre hay contextos. Porciones de Salmos, el libro de Eclesiastés y Proverbios particularmente no tienen un contexto inmediato, pero puedo interpretar el verso con base, sí, en el conocimiento del significado de las palabras. No hay un límite para el contexto. Sin embargo, ¿verdad? Debo yo de aprender a encontrar aquel momento en el que la idea se está empezando a desarrollar, dónde termina, a buscar en el libro si el autor la desarrolló más de una vez y qué es lo que fue complementando. Cuando voy a estudiar particularmente un pasaje en un evangelio, mi contexto no es nada más lo que dice antes o después, sino lo que otros evangelistas dijeron sobre el mismo tema para conocer todos los detalles que me van a permitir a mí interpretar ese pasaje y poder comprender qué llevó al autor o al Señor Jesucristo a decir tal o cual palabra o enseñanza. ¿Vamos bien? Excelente. Muy bien, hermanos. Vamos a avanzar entonces en este tema que estamos desarrollando. Yo les invito de verdad a practicar, hermanos, con sus Biblias. Ya vimos entonces estos 4 versículos. Recuerden, no estamos haciendo una interpretación de todo el significado de esos versos. Estamos extrayendo algunas enseñanzas a efecto de que ya cada uno de nosotros pues podamos hacer lo propio. Vamos a entrar, hermanos, al capítulo 4. Vamos a estudiar un nuevo capítulo, el capítulo 4, y vamos a hablar acerca de el ambiente histórico o el contexto histórico. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Vamos a hablar acerca de el ambiente histórico o el contexto histórico. ¿Ok? Bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca del ambiente histórico o el contexto histórico? Bueno, para estudiar los pasajes tenemos que recordar, hermanos, que la cultura que se vivía en el Antiguo Testamento y la cultura que se vivía en el Nuevo Testamento, es decir, las costumbres, la manera de hablar, la manera de vestir, la manera, los alimentos, los compromisos, los tratos, eran muy diferentes a los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Los autores bíblicos escribieron con base en las costumbres bíblicas de sus tiempos. Eso es natural. De tal manera que yo tengo que preguntarme lo siguiente: ¿qué situación histórica originó u ocasionó el escrito? ¿Dónde vivían? ¿Qué costumbres tenían? ¿Era una costumbre local o era una costumbre universal? ¿Es una costumbre que perduró, es decir, que duró mucho tiempo? ¿Es aplicable el día de hoy? Y si no, entonces, ¿qué interpretación tengo que darle yo a ese pasaje de la Biblia? Porque si no, puedo sacar de contexto histórico algo que en su momento era aplicable. Por ejemplo, quiero que vayan
vayamos a Primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice así la palabra de Dios en Primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Juzgad, voy a esperar, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 13. ¿Estamos allí? Ok. Dice, juzguen ustedes mismos, juzgad vosotros mismos, dice Pablo. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Pastor, primero los Corintios 11:3, ¿dijo? ¿O 11:13. Ah, perdón, 13. gracias. Sí. 11:13. Lo voy a leer de nuevo. Dice, juzguen ustedes mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Esta porción de la Biblia, hermanos, es utilizada por algunas iglesias carismáticas para obligar a las mujeres a usar un velo sobre sus cabezas. De tal manera que si una mujer no usa un velo en su cabeza, no puede ni siquiera entrar al templo, ¿verdad? Hay incluso iglesias carismáticas que de un lado sientan a los hombres y al otro lado a las mujeres porque según ellos tampoco pueden estar juntas. Bueno, vamos a leer el contexto, pero no solamente el contexto del pasaje, sino vamos a aprender un poquito acerca del contexto histórico, es decir, qué situación se daba en aquella parte del mundo para responder a la siguiente pregunta. ¿Lo que ocurría en Corinto ocurría en todas las iglesias? 2. ¿Lo que ocurría en Corinto es algo que perdura hasta el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y si no, ¿por qué ocurría en Corinto así? ¿Qué pretendía Pablo enseñar al afirmar lo que él dijo? Dice el capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, los alabo, hermanos, porque en todos se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. A ver, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cuál es el problema que se está presentando en la congregación de Corinto? ¿Cómo está formada la congregación de Corinto? ¿Cómo era Corinto? Corinto era una ciudad, hermanos, que se estima que en el tiempo de Pablo, alrededor de la mitad de la población eran esclavos. 2. En Corinto había un templo, el templo de la diosa Afrodita. El templo de la diosa Afrodita era un templo majestuoso, muy bonito, que era sostenido por las prostitutas del templo. Las prostitutas, ¿verdad?, eran mujeres que, como su nombre lo indica, se ofrecían a los varones que llegaban, supuestamente a través de los actos sexuales, adoraban a Afrodita con el propósito de que, al ser la diosa de la fertilidad, sus tierras fuesen fértiles y tuviesen buenas cosechas y otras cosas más. Estas mujeres, sí, estas mujeres no estaban sujetas a ninguna autoridad y por lo tanto no usaban velo. ¿Por qué? Porque el velo era un símbolo de tener a alguien
como autoridad, en este caso, a un padre o a un esposo. Entonces, el tema que está desarrollando Pablo es que algunas mujeres en la iglesia de Corinto estaban generando algunos problemas al no sujetarse a la autoridad que Dios había impuesto en ellas a través de sus maridos. Ahora bien, otra situación que había también, hermanos, en Corinto, es que las esclavas andaban rapadas. De tal manera que si ustedes salían a la calle y encontraban a una mujer rapada, era esclava. Y si no traía un velo, era prostituta. O sea, no tenía una autoridad sobre ellos, sobre de ellas. Y en Corinto había una revelación, no revelación de revelar, no, estaban siendo rebeldes. Lamentablemente, un grupo de mujeres, incluso si ustedes recuerdan también, estaban queriendo enseñar y predicar, y Pablo tiene que poner orden sobre esto. Entonces, las instrucciones, primero, déjenme decirles, hermanos, que las instrucciones de Pablo a las mujeres, ¿verdad? Era un llamado a no abusar de la libertad que tenían en Cristo. Porque abusar de la libertad que tenían en Cristo podía hacer que fueran confundidas como prostitutas. Y eso traería deshonra a sus esposos, porque ellas tenían una autoridad. Ellas no usaban ese símbolo de autoridad como lo acabo de decir. Entonces, esto que está pasando en Corinto es una situación cultural. Ese es el contexto histórico. Ese es el ambiente histórico. Hay una situación que se da en un lugar en particular, y Pablo está hablando de una situación particular que se da en un lugar en particular. Por eso es que Pablo está dando esa enseñanza. Ahora bien, en aquel entonces ni siquiera era un velo como el que se pone hoy en día. Era realmente un lienzo que cubría completamente, así como hay algunas damas, y esto se da más en provincia, no tanto en la ciudad, aunque hay quien sí lo gusta hacer. Se ha puesto de moda un lienzo delgadito, no me acuerdo si se llama pasmina, o se le dice pasmina, ¿verdad? Que se coloca en la cabeza como tipo de rebozo y se cubre completamente los hombros. Ese era el tipo de velo que se usaba en aquel entonces, no era una mantilla que se colocaba nada más encima. Entonces, si nos damos cuenta, Pablo está exhortando a las mujeres de la iglesia a sujetarse a la autoridad puesta por Dios. Y está motivándolas porque ellas están corriendo el riesgo de ser identificadas como mujeres prostitutas o esclavas, a quienes no les importaba evidenciar que tenían una autoridad. Pero no era algo que ocurría en todas las iglesias, era una situación que se daba allí por la situación que ya comenté hace un momento. De tal manera que la pregunta fue entonces, ¿debemos nosotros exigir a nuestras mujeres que usen una mantilla sobre sus cabezas? ¿No? ¿Hoy en día es pecado que la mujer se corte el cabello? No. ¿Era un pecado que el hombre se dejara crecer el cabello? No. Porque si en contraparte vemos, por ejemplo, en Israel, los nazareos se dejaban crecer el cabello todo el tiempo que duraba su nazareato. ¿Sí nos damos cuenta? Es una situación local, cultural, que no es aplicable el día de hoy. Vamos a ver un ejemplo más. Deuteronomio capítulo 22, versículo 6. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta cuestión quizás no es tanto cultural, pero sí en el ambiente histórico, en el contexto histórico, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que escribir este pasaje de la Biblia para detener algo que estaba ocurriendo. Dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. No vestirá a la mujer traje de hombre,
ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Según este pasaje de la Biblia, algunas denominaciones exigen a sus mujeres no usar este pantalón. Incluso yo soy pastor de una iglesia bautista, las iglesias bautistas fundamentales, y con todo respeto, si hay alguien aquí, ¿verdad? Lo voy a decir. Tienen también esa costumbre. Algunas denominaciones exigen a sus mujeres no usar pantalón porque según ellos es pecado ante Dios. Pero cuando este pasaje se escribió, hermanos, el pantalón no existía. La vestimenta del hombre y de la mujer era prácticamente idéntica. Era idéntica. Ahora bien, ¿qué es realmente lo que en el contexto histórico estaba sucediendo y que llevó a Moisés a escribir este verso? Este versículo lo que está ordenando es lo siguiente. Ordena a los hombres y a las mujeres que no inviertan sus papeles sexuales. Eso es lo que es abominación a Dios. Este versículo ordena a los hombres y a las mujeres que no inviertan sus papeles sexuales. No es un versículo que habla de la forma de vestir. Actualmente, hermanos, el rechazo del papel de hombre o mujer lamentablemente es muy común. Hay hombres que quieren convertirse en mujeres y mujeres que quieren convertirse en hombres. Eso es lo que está atacando Moisés. No era la forma de vestir lo que ofendía a Dios, hermanos, porque la vestimenta casi era idéntica, sino el usarla de una manera en la que una mujer pretendía parecer un varón y un varón no contento con su sexualidad pretendía parecer una mujer. Por eso dice que es abominación. Dios, hermanos, tuvo propósitos específicos para hacernos hombres o mujeres. Y en ambos casos es honroso ser hombre y es honroso ser mujer. Hay congregaciones que van más allá. Dicen, no solamente no puedes usar pantalón, no te puedes pintar, no te puedes maquillar, no puedes usar aretes, no puedes usar vestidos. Hubo tiempos en que hubo iglesias cristianas que prohibían usar perfume. ¿Verdad? Entonces tenías que tomar un limón y pues escucharte un poquito, ¿verdad? Porque si no, quién sabe qué olía la gente allí. Y es triste, ¿verdad? Que no nos pongamos a investigar el contexto histórico, las situaciones que se vivían en ese tiempo, y peor aún, enseñarlas como si fueran cuestiones que yo puedo hoy aplicar a la iglesia colocando cargas que Dios no ha puesto. Entonces, estamos hablando, hermanos, de dos casos. Vamos a ver un par de casos más en las que no se trata de una costumbre local, pero sí de un momento histórico en el que algo era aplicable, pero ya no lo es. Recuerden, el contexto histórico me lleva a preguntarme, ¿esto que ocurría en aquel tiempo ocurre el día de hoy? ¿Era aplicable en ese momento? ¿Es aplicable para mí hoy? ¿Era aplicable de manera general o era local? Ya vimos en el caso de Corinto, era local. ¿Sí? Ya vemos en el caso de Números, era una situación de no identificación con el sexo, lo que es abominación delante de Dios, no tanto la ropa. Porque lamentablemente, como lo he dicho en otro momento, yo conozco a mucha gente de esas iglesias que son obligadas así, pero que en la semana las mujeres andan con pantalón, ¿verdad? Y escondiéndose de sus pastores o de los hermanos de la iglesia, y peor aún, llevando la carga de pensar que han pecado delante de Dios cuando no es así. Vamos a ver otros pasajes de la Biblia para darnos cuenta de lo importante que es el contexto histórico. Salmos 51, 11. Salmos capítulo 51, versículo 11. El propósito de esta materia es enseñarnos a aplicar normas, reglas, leyes sanas, lógicas, escrituralmente válidas, que nos permitan, a través de la observación, de lo cual no hemos hablado todavía, ni siquiera hemos entrado todavía en el centro, a interpretar correctamente la Biblia. Dice el Salmo 51:11, estamos hablando del contexto. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pregunta, hermanos, hoy, ¿yo puedo orar de la misma manera que oró
el salmista diciéndole a Dios que no quite de mí su Santo Espíritu? ¿Sí o no y por qué? No, pastor, porque en ese entonces el Espíritu Santo venía nada más sobre los profetas o los reyes, ajá. Y ahora no, ahora tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Sandra, ¿ibas a comentar? ¿Levantaste tu mano? Sí, de igual manera, en realidad el Espíritu Santo de Dios permanece permanentemente dentro de una persona salva. Y en el Antiguo Testamento estamos hablando que en ese entonces solo sobre algunas personas se posaba el Espíritu Santo de Dios y por eso él oraba de esa manera. Yes. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre reyes, sobre profetas o sobre hombres que sin ser reyes ni profetas iban a desarrollar una tarea especial para Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de los jueces, habla de Bezalel, habla de Oliab, ¿verdad? El Espíritu Santo salía de esos hombres cuando su vida se caracterizaba por el pecado. Por ejemplo, les voy a leer, no lo busquen, 1 de Samuel 16, 13 y 14. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dice, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y dice 1 Samuel 16, 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, vean la contraparte, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué se apartó el espíritu de Saúl? Pues porque fue un rey rebelde. Entonces, es incorrecto que en la actualidad yo ore de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como ya bien lo mencionaron ustedes, está permanentemente en la vida de un creyente desde el momento de la salvación. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado permanencia. Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, nos fue dado hasta que estemos delante de su presencia o seamos llevados en el rapto o arrebatamiento ante su presencia. Entonces, estudiando el contexto histórico, llego yo a este Salmo 51:11 que dice, no me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Es aplicable también para mí en el día de hoy? No. La segunda parte no lo es. Vamos a ver un pasaje más, hermanos. Salmos 34:7. Salmos capítulo 34, versículo 7. Dice así, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pregunta, hoy, ¿el creyente puede orar con base en lo que dice este verso? ¿Puede orar igual? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Hoy podemos orar igual, sí o no, y por qué? Prendan sus micrófonos. ¿Quién dice? Sí, porque el que teme a Dios. Sí. Sandra. Sí, porque el que teme a Dios, en realidad está obedeciendo, sabe que hay un Dios que lo va a respaldar, que lo va a cuidar. Entonces, cuando dice que, otra vez, a ver, que ya lo perdí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los que le tememos somos los que obedecemos a él, que los que ya hemos creído en él, y que obedecemos sus mandamientos. Gracias, Sandra. ¿Quién más? Yo, pastor. Noemí. Sí, yo creo que no, porque ahorita el que nos cuida es Dios, no un ángel. O sea, ya no manda ángeles, ya es directamente Dios. Gracias, Noemí. ¿Quién más? Hermana Julia. Sí, es que Cristo vive en nosotros, o sea que Él es el que siempre está, ahora sí que está presente donde quiera que vayamos, porque como acabamos de leer este versículo, ¿no? Que estamos sellados con el Espíritu Santo, así que pues Cristo va
con nosotros, ¿no? No va un ángel, sino que es la presencia de Dios en nosotros. ¿Se dan cuenta que hay tres opiniones distintas? Pastor, Edith. me parece que cuando se refiere en el Antiguo Testamento al ángel de Jehová, es una cristofanía, ¿no? Que le llaman. Una teofanía. Teofanía. Ajá. Vamos a recordar. ¿Quién es el ángel de Jehová, hermanos, en el Antiguo Testamento? Cristo. Es Cristo preencarnado. No es un ángel. Es Cristo preencarnado. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se decía el ángel de Jehová fue el que liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. El ángel de Jehová es el que iba guiando a través de la nube y a través de la columna del fuego al pueblo de Israel. El ángel de Jehová fue ese varón a quien Josué vio, que Josué lo ve con la espada desenvainada y le dice, ¿quién eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? Y dice, no, yo estoy aquí como el capitán, como de los ejércitos, y se postra delante de él. El ángel de Jehová es el que se aparece a Agar cuando Abraham la echa de la casa, ¿verdad?, con su hijo. El ángel de Jehová es quien se aparece a Manoa, el padre de Sansón. Es Cristo preencarnado. La pregunta es, ¿hoy es correcto decir, orar, Señor, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende? No, es incorrecto, porque Cristo ya vino. Su función como ángel de Jehová terminó. Él se encarnó, él se humanó, murió y resucitó por nuestros pecados y ahora vive en nosotros. Él no está alrededor de nosotros, Él está en nosotros. Entonces es incorrecto el día de hoy orar diciendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de su iglesia. El ángel de Jehová, porque entonces cuando yo digo que el ángel de Jehová acampa alrededor de la iglesia, yo estoy negando la encarnación de Cristo. Me estoy quedando en el Antiguo Testamento. Estoy implícitamente negando su obra terrenal. Él no ha venido entonces. Si yo oro así, yo estoy diciendo, Él no ha venido, el Mesías que vino no era Él, no era Cristo, no murió, no resucitó. Yo sigo dependiendo de ese ángel de Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, este pasaje ya no es aplicable el día de hoy. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermanos, Dios no está en nosotros como un escudo, está en nosotros. Suena igual, pero no es lo mismo. ¿Sí? Dice, mas vive Cristo en mí. Dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice Romanos 8:9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si yo oro pidiendo que el ángel de Jehová me cuide, entonces estoy negando también que en mí está el Espíritu Santo. Y él ya está aquí, ya vino, ya se quedó permanentemente porque Jesús ya murió, ya resucitó y ya fue glorificado. Leí Gálatas 2:20, Efesios 3:17 y Romanos 8:9. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a algún hermano en la iglesia orar con este verso? La respuesta es sí. Yo creo que nosotros lo usamos en un tiempo, pastor, la verdad. Pero está equivocado. Ajá, sí. ¿Sí nos damos cuenta? Bien. ¿Dudas, comentarios? Alcanzamos a darnos, hermanos, estoy siendo claro en el sentido de mostrarles, de enseñarles la importancia del contexto y del contexto histórico. ¿Sí? Bien. Eso implica entonces, ¿verdad?, que debo de tener mucho cuidado cuando estoy estudiando la Biblia para poder determinar si X o Y pasaje es aplicable al tiempo. Entonces, la pregunta que me tengo que plantear, ¿cuál es, hermanos? ¿Es aplicable hoy? Ya analizamos 1 Corintios 11:3, Deuteronomio 22:5, Salmos 51:11, Salmos 34:7
y como esos podríamos estudiar muchos otros más, es únicamente para darnos cuenta que, como he venido diciendo y parezco disco rayado el día de hoy, o más que otras veces, el problema es que escuchamos a un hermano y simplemente repetimos sin preocuparnos por investigar si realmente es correcto lo que estamos nosotros viendo. Capítulo 5. Vamos a entrar, hermanos, al capítulo 5 y vamos a hablar acerca de el lenguaje original. Perdón, creo que no compartí mi pantalla. Me regreso un momento porque no había compartido mi pantalla. Les decía que tengo que plantearme la pregunta si es aplicable hoy lo que estoy estudiando y que ya vimos los pasajes que están allí citados. Ahora vamos a estudiar el capítulo 5 que se llama el lenguaje original. Si yo escuchara hablar a los autores o escuchara o leyera en el lenguaje original, pues me voy a quedar como la chica de la imagen, ¿no? O sea, preguntándome, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo? El problema está, hermanos, es que el idioma original es clave. ¿Es clave para qué? Es clave para poder entender tanto el sentido como el significado, hermanos, de algún pasaje de la Biblia, para poder entender completamente, de hecho, las escrituras, que como ya vimos en otra materia, fueron escritas en hebreo, en arameo, en griego, prácticamente la gran mayoría. Entonces, ni ustedes ni yo, o al menos su servidor, no dominamos esos lenguajes. Sin embargo, hoy en día, afortunadamente, hay material y hay herramientas que están al alcance de cualquiera de nosotros para que nosotros podamos recurrir a ellos y con base en ese estudio, yo poder encontrar cuál es la interpretación correcta de cierto pasaje de la Biblia. Ahora bien, no se trata nada más de ir a un diccionario, ojo, no se trata nada más de ir a un diccionario y encontrar el significado de una palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque hay palabras, tanto en hebreo como en griego, que tienen más de un significado. Y con base en ello, yo tengo que asociar qué significado de esa palabra es el más adecuado para aplicarlo al tema o al versículo que yo estoy seleccionando con base en el contexto, hermanos, que yo acabo ya de estudiar. Por eso es importante el orden. ¿Por qué? Porque la misma palabra puede ser utilizada en diferentes sentidos, según la manera de escribir, según la sintaxis. Depende de si la palabra es usada incluso de manera literal o de manera simbólica. Depende del orden, de la relación que hay en las palabras. He venido diciendo que cuando uno va a estudiar la Biblia y particularmente es nuevo en esto, no es recomendable, les decía yo, acudir a comentarios, pero hay herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, yo les recomendaría a ustedes, hermanos, tener en sus bibliotecas, ya sea físicas o virtuales, por lo menos estas 3 herramientas. Un buen diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento en griego. Este diccionario que está aquí, de Vine, es uno de los mejores, no es el único, pero es uno de los mejores. También está el nuevo diccionario de Strong, diccionario ampliado de palabras de la Biblia, también en griego, en hebreo, que nos van a permitir, hermanos, tener un conocimiento más profundo de algunas palabras, pero insisto, no se trata nada más de encontrar su significado, sino su uso. Y hay una herramienta que probablemente muchos de los que están aquí la conocen, se llama Eastward. Es este signo con la espada que les estoy aquí señalando en la derecha. Esta herramienta Eastward es una herramienta que cualquiera puede bajar del internet. Es muy buena porque en ella no solamente pueden ustedes descargar una gran cantidad de versiones de la Biblia, sino particularmente de diccionarios, incluso diccionarios de la lengua española, que les van a servir. Voy a proyectar aquí la que tengo yo aquí en la computadora, espero que lo alcancen a ver. Y quiero que observen que en la parte izquierda están los libros, están los capítulos,
En la parte derecha están las versiones de la Biblia, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a buscar aquí un pasaje de la Biblia, por ejemplo, Romanos, o Proverbios que leímos hace ratito, ¿se acuerdan? Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si yo quiero investigar un poquito, me doy cuenta que aquí hay unos números en verde, que son las referencias Strong. Yo le doy clic aquí y aparece la transliteración de la palabra instruye, que es el hebreo, se escribe chanat, así se escribe literalmente. Como yo no sé qué significa ese verso o esa palabra, me voy a la parte superior, a donde dice diccionario, y entonces yo voy a investigar con base en este diccionario de Strong, lo que este término significa, y me va a describir completamente el significado. Esta herramienta, les repito, es muy útil. Vean aquí me aparece. La palabra dice raíz primaria, propiamente estrechar, figuramente iniciar, disciplinar, adiestrar, dedicar, estrenar, instruir. Ahora, hay significados más amplios, pero yo quiero únicamente mencionar este. Bueno, me regreso a mi Biblia. Dice al niño en su camino, que es lo que comentábamos hace ratito. Busco la palabra, me voy de nuevo al diccionario y quiero que nos demos cuenta que dice camino, dice figurativamente curso de la vida o modo de acción. A menudo es un adverbio que puede significar asunto, calzada, camino, carrera, conducir, conducta, corredor, costumbre, curso, encrucijada, etcétera, etcétera. Entonces, es aquí lo que yo les decía. Vean todo el significado que puede llegar a tener una sola palabra. En este caso, refiriéndose al niño, habla del curso de su vida. Pero como este diccionario queda limitado, entonces yo puedo acudir a otro para ver a qué se refiere el asunto del curso de la vida. Y me va a decir que se refiere a los dones o a los talentos naturales, más bien talentos naturales que tiene ese niño, que me van a indicar a mí qué capacidades tiene y que con base en ellas yo lo voy a educar. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? En este caso les estoy mostrando una herramienta. Yo consulto muchas otras y con base en el estudio, quizás ya el conocimiento, quizás la experiencia, ¿por qué no decirlo también? ¿Verdad? Pero va uno relacionando. El punto es, esta herramienta cualquiera de ustedes la puede descargar de internet, tenerla ahí a la mano para empezar, un buen diccionario de lenguaje español también, porque yo no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado, de repente hay palabras que he usado durante mucho tiempo y que yo creía conocer, y un día me fui al diccionario y me voy para atrás, ¿no? O sea, era mucho más de lo que yo creía, y honestamente ha habido ocasiones en que yo tenía una idea y decía, pues es que he vivido equivocado toda mi vida, porque no significa eso, ¿no? Entonces, por eso yo me aseguro de saber que estoy conociendo, pues, el significado de cada palabra, para que con base en eso yo pueda dar una explicación, una enseñanza bíblica correcta, pues que no guíe a la confusión. ¿Sí nos damos cuenta con esto? Bien. Disculpe, pastor, ¿la tercera herramienta cómo se llama? Eastward. Ah, ok. E-S-Word, W-O-R-D. Gracias. Aquí está proyectada bien. Esta es más o menos la estructura que ya les... Aquí es una toma de pantalla, la que les enseñé hace rato, pues es ya el funcionamiento. Debo advertirles que aunque viene en inglés, tiene la posibilidad de cambiarle en opciones al español y de descargar. Normalmente viene por default con la Biblia King James, que está en inglés, pero pueden fácilmente conseguir la versión 60 o incluso cualquiera otra para poder estudiar, ¿ok? Pero lo que yo quiero dejar en sus cabecitas en esta noche, hermanos, es que no está lejos de nuestro alcance hoy, gracias a la tecnología, el tener herramientas. Por ejemplo, si ustedes me preguntaran, hermano Germán, ¿el diccionario cuánto cuesta? ¿Nos vale como 1,000 pesos o más? Cada uno. Hermano dice, pues yo no tengo para comprarlo. Bueno, no lo compres. Ya está en internet, lo puedes conseguir.
y lo puedes tener allí en tu computadora. Si tú descargas el Eastword, incluso hay una aplicación que te lo carga completamente allí también. Entonces, ya hoy no hay, vamos a decirle, excusa para, pues, no desarrollar un estudio más profundo de la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo de lo importante que es conocer los términos en su idioma original. Vamos a ver algunos ejemplos, el tiempo nos lo permite. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Yo estoy aquí muy emocionado dando la clase, hermano. ¿No se escucha la música de mis vecinos? ¿No? Ah, qué bueno, perfecto. Bien. Porque está muy fuerte el sonido. Si ven que de repente me paro a bailar es porque ya de plano no aguanté. No es cierto, hermanos. Efesios 5, 18. Voy a utilizar un pasaje sencillo, conocido por muchos, y nos vamos a dar cuenta cómo a través del contexto histórico, a través del significado, de conocer el significado de las palabras, yo voy a poder comprender, interpretar un verso y darle una aplicación más profunda. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El pasaje, si se dan cuenta, hermanos, es un pasaje simple, es un pasaje sencillo, que en realidad no necesita demasiada investigación para poder ser interpretado, pero vamos a hacerlo porque nos va a ayudar un poco. Vamos a practicar la ley de desasociación y después la de asociación. La de desasociación es, vamos a separar todo el verso en sus partes, vamos a conocer qué significa cada parte, después vamos a aplicar la ley de reasociación, a juntarlo, que no nos sobre nada, ¿sí? Y entonces, con base en ello, interpretar correctamente. Dice, no hagan esto. Creo que el no, pues es más que claro. Pablo está dando una orden. No está sugiriendo, no está dando la opción. Es una orden tajante. No hagas esto. ¿Qué es lo que no tiene que hacer? Embriagarse. Bien. Vamos a analizar entonces este verso para que podamos comprender mejor qué es lo que Pablo está enseñando en este pasaje de la Escritura. ¿Sí? Quiero que vean la pantalla que les estoy proyectando. Hoy no vamos a ver el ejemplo 2, vamos a ver el 1 nada más. Dice, no, ahí está claramente la enseñanza. Dice, embriaguéis. La palabra que se traduce como embriagarse es un verbo griego que está ahí escrito. Se translitera. Metusco. No se pronuncia así, pero así se translitera. Si lo leyéramos en español, lo leeríamos así, metusco. ¿Ok? Bien. ¿Qué significa la palabra metusco? La palabra metusco, hermanos, es una palabra interesante que significa intoxicarse. Significa intoxicarse. Después viene la palabra disolución. La palabra disolución es un sustantivo femenino griego, azotia. Los voy a ir leyendo primero y después vamos a ir explicando ya con mayor claridad. Y la palabra azotia es una palabra que, entre otras cosas, significa libertinaje. Significa derroche, libertinaje, desenfreno. Incluso puede llegar a significar falta de salvación, pero en el contexto, este término no puede ser aplicado aquí, porque no está diciendo que una persona que se emborracha no es salva, no. Aquí el contexto es desenfreno, libertinaje, derroche. Después dice antes, es decir, antes de que tú hagas esto, mejoras esto, sé lleno. Y la palabra lleno es un verbo griego, pleró, hay doble acento, no es un error, en griego es posible hacer esto, lo cual no es en español, que significa llenar al máximo, hasta derramarse completamente, que no te falte absolutamente nada. Bien, vamos a tratar de ver de qué manera conocer estos términos me van a ayudar. Primero que nada, vamos a investigar el contexto histórico. ¿Por qué Pablo se ve en la necesidad de escribirle a los efesios diciéndoles que no se embriaguen con vino? ¿Qué buscaba la gente en aquel entonces cuando se embriagaba con vino? Se adoraba al dios Baco, el dios del vino. Y en aquel entonces la gente creía
que entre más se embriagaba, el dios Baco entraba en ellos, se apoderaba de ellos para tomar el control de sus vidas. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, lo que Pablo está diciendo es, no te intoxiques con esto, no te intoxiques, en este caso, con vino. Ahora bien, déjenme quedarme ahí un poquito. Yo he platicado con creyentes que me dicen, Germán, no es malo, cristianos que fuman y cristianos de tiempo, de años. Y cuando yo platico con ellos y les digo que no es bueno, que no es correcto fumar, me dicen, ¿por qué no? O sea, la Biblia no dice en ningún lugar que no es bueno fumar. Dice que no es bueno beber, pero yo no bebo, yo nada más fumo. O peor aún, drogarse. La Biblia no habla de las drogas. A ver, vamos a entender. ¿Qué le está diciendo Pablo a los hermanos de Éfeso? En sentido estricto, ¿les está diciendo que no beban vino? Sí y no. Sí, porque está hablando del vino, y no, porque lo que les está diciendo es no se intoxiquen. En aquel entonces, lo común era intoxicarse ¿con qué? Con vino. Pero hoy en día la gente se intoxica con vino, se intoxica con cigarros, se intoxica con droga. Y tanto el vino como el cigarro, como la droga, tienen sustancias químicas que tienen la capacidad de tomar el control de la mentalidad de una persona. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, claro que si la Biblia dice que no intoxiques tu cuerpo. Si el problema, si Pablo escribiera hoy, quizás escribiría, no te drogues, no fumes, no bebas, no hagas esto, no hagas el otro. La circunstancia lo llevó a eso. ¿Por qué? Porque lejos de lo que ellos creían que los llevaba a ser instrumentos de la deidad, en este caso de Baco, lo que Pablo les está diciendo, a lo único que intoxicarse los está llevando es a una vida de desenfreno y de libertinaje, a perder el control absoluto de su vida. ¿Por qué el cristiano no bebe? ¿Porque su religión no se lo permite? Como dicen algunos. ¿O porque los pastores nos regañan, nos regañamos? No, porque el vino, porque intoxicarse nos lleva a una vida de desenfreno, de libertinaje. Es decir, nos aleja de la santidad a la que fuimos llamados. Ingrid, ¿vas a comentar algo? Sí, pastor, también dice Díganos. Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y entonces por ese motivo no debemos de intoxicarlo, no debemos de dañarlo. Así es. Entonces Pablo la enseñanza dice, no hagas esto, tajantemente dice, no te intoxiques, porque lejos de que una deidad esté tomando el control de tu cuerpo, el vino con el que te intoxicas te está llevando una vida de libertinaje. Tú quieres llenar tu vida con algo, llénala hasta el tope, pero del Espíritu de Dios. Porque a veces los creyentes queremos tener un pie en el mundo y un pie en Cristo. Y más o menos, ¿no? No, dice, tú deja. Por eso es bueno conocer el término griego, llenos, porque no está más lleno, no, es que no quede, la palabra, el verbo griego pleró, da la idea de que no quede un espacio, de que no quede nada, que completamente tu yo, nuestra vida, nuestro cuerpo esté hasta rebosar, llena del Espíritu Santo para que Él sí va a controlar nuestra vida. Él no nos va a llevar al libertinaje, Él nos va a llevar a la santidad, Él nos va a llevar a la obediencia, Él nos va a llevar a una mejor comunión con el Señor, Él nos va a llevar a sentirnos completos, plenos, desarrollados, instrumentos de verdad eficaces y poderosos en las manos de Dios. Hermanos, pregunto, ¿nos damos cuenta cómo en un pasaje tan sencillo como este, conocer los términos griegos nos abren todavía más el entendimiento? ¿Cómo podemos comprender mucho más allá de lo que comprenderíamos si simplemente nos quedamos con lo que está allí? El análisis bíblico tiene como propósito ayudarnos a entender no nada más lo que es obvio, sino más allá de lo que es obvio. A conocer de manera más profunda la Escritura para que yo pueda entender que realmente la aplicación es mucho más grande de lo que yo pudiera haberme imaginado. ¿Comentarios, hermanos?
Sí, pastor. Como dice usted, o sea, la Biblia, hay personas que dicen, de modo que si no es un estudio más profundo, entonces no voy a entender nada, ¿verdad? No, o sea, Dios, por su Espíritu Santo, nos da ese entendimiento, pero entre más profundo sea el estudio, pues queda más claro, creo yo, ¿verdad? Así es, así es. ¿Algún otro comentario, duda o pregunta, hermanos? ¿Ninguno? Muy bien. ¿Qué les parece entonces si le dejamos hasta aquí? Tenemos apenas 5 minutos más de clase, así que ya no nos daría tiempo de ver el siguiente ejemplo y no quiero ver ninguno de manera precipitada, sino verlos con calma. Bien, hermanos, pues les agradezco mucho, como cada semana, su participación. Alguien que no lo haya hecho antes, prenda su micrófono, que quiera hacer la oración para terminar la clase de hoy. Por favor.